Hola comunidad lectora de Cadena de Libros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast favorito de recomendaciones literarias, Cadena de Libros, con la mejor curaduría. Este año hemos leído cosas muy buenas y esta semana no es la excepción. Va a estar muy interesante platicar de este libro, como todas las semanas. Mariana Salas Campbell por acá y María José Cadena. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de a qué hora están escuchando este podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, yo contenta y como con sentimientos encontrados, ¿Por? porque Okey. sí, Ajá. porque es abril y ya vamos al segundo libro de abril y Ujú, a partir de este nos quedan 2 más ujú, y nos veremos, o sea, vamos a tener sorpresas que les vamos a contar el próximo episodio bien, ujú. pero sí, es raro, ¿no? Es como, Sí, es sí, raro. sí, pero vienen cosas bien, Sí, o sea, hay cosas muy bonitas, también como con temas de clubes de lectura, se vienen sorpresas, así que, pues, es un cambio. O sea, obviamente se siente extraño, porque es raro como decir a estas alturas de que: "Ay, son 2 episodios así, y luego la realidad va a ser otra", ¿no? sí, como que Eh nos vamos a ver en otra etapa, En otra etapa, que vamos a eso, regresar, eso. obviamente, o sea, van a haber más Sí, sí, capítulos este año y vamos a seguir con nuestra selección mensual y todo, y los clubes, y aparte tenemos una sorpresa para nuestra comunidad. sí. Pero es raro, o sea, me he permitido en estas semanas como saborear esa soltura, por así decirlo, Ajá. de que, pues sí, que muchas cosas van a cambiar, pero pues que es parte de la vida, ¿no? O sea, Sí, ¿cuántas no, veces no ha cambiado nuestra vida en estos últimos años, sí, no? muchísimo, sí, 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 y vamos como viviendo distintas etapas. Así que, justamente creo que este libro, esta última selección ha estado bien interesante porque ha caído como con cosas muy muy particulares, como con mensajes muy particulares, y creo que el libro de hoy también. Este libro lo trajo María José a la mesa, y es de estos libros que le gustan a ella, Tal que cual, me ca tal cual. ajá, ajá, que me encanta que me los comparta, para nosotros poderlo compartir con ustedes, y yo tuve una experiencia muy particular con este libro, pero antes, María José, ¿cómo se llama el libro que elegiste para ti primero y luego ya se hizo una elección para la comunidad, y de qué se trata? Sí, y de verdad es que, o sea, yo peleé para que este libro se mantuviera, porque creo que te da reflexiones e ideas y cosas que no forzosamente tienes que leer el ensayo que les vamos a contar, pero sí como poner estas semillitas de curiosidad y de interés sobre los temas que plantea. Y es que es este ensayo que se llama La sociedad del cansancio de Jung-Chul Han. Él es un filósofo de la escuela alemana de pensamiento, es coreano, es un hombre coreano que desde muy joven se fue a estudiar filosofía a Alemania, que Alemania particularmente siempre ha sido un semillero de filósofos importantes y no por mencionar Hegel o Nietzsche o lo que sea, el que venga a su mente, sino también contemporáneos, ¿no? Este autor ganó el premio Princesa de Asturias en diciembre y así lo encontré. O sea, esto no era que yo tuviera todo este conocimiento, así como todos No, bueno, nosotros vamos pero aprendiendo. Y me llamó muchísimo la atención lo que dijo cuando ganó y me llamó mucho la atención como el planteamiento que tiene sobre ciertos temas filosóficos. Y tanto que ya tengo 2 libros por leer de okey. él, de ensayos, a ver si no me clavo todo este año con él. Pero justamente este creo que vale mucho la pena discutir. No es un libro fácil, es un ensayo filosófico que, sobre todo al principio, es como, okey, o sea, estamos leyendo a un filósofo, o sea, va a citar y te va a poner a Ujú. pensar y no es una lectura fácil, pero él habla de cómo vivimos en una sociedad, en una etapa diferente al capitalismo que estábamos acostumbrados como de la disciplina del siglo XX y que muchas de nuestras decisiones hoy están enfocadas en el rendimiento
y no es una decisión que nosotros hayamos hecho, aunque parece que sí, que tenemos como esta libertad de elegir. Y esta obsesión por la positividad y por el rendimiento, y hablo del rendimiento en todos los sentidos y ahorita lo platicaremos, es muy contraproducente porque no es algo natural y está provocando muchas de las enfermedades que estamos viendo hoy como pandemias en torno a la salud mental, que son la ansiedad y la depresión, y es justamente por esto. Entonces, esta es La Sociedad del Cansancio de Jung-Chul Han. Es un libro súper interesante, muy complicado de leer. La verdad es que a mí me costó muchísimo, no lo terminé. Empecé en audio, imposible. Em, ya me fui a leerlo y tuve que estarme documentando bastante, como estar buscando, estar entendiendo. Sí pedí ayuda para que como encontrar interpretaciones del libro, ¿no? Y como que me ayudara como a hacer una síntesis de ciertos puntos e ir como estudiando, no es un libro como lúdico, ¿no? No, Es un libro más un poco de estudio. Y justamente es la primera vez que decimos esto en el podcast, pero podrían no leerlo y escucharnos a nosotras acá y como decías vos, plantar como ciertas semillas de ciertas conversaciones, slash reflexiones para las siguientes semanas o horas. Así que no necesariamente tienen que ir a leerlo ni se espantan de que, ay, no, esta selección pasó. Está bien, yo pasé a la mitad y está todo perfecto. Vamos a mencionar aquí los puntos que toca el autor y que claramente con eso es básicamente lo que se abstrae, quitándole todo esto que es un poco abrumador de tantas citas bibliográficas y tantos autores y tantas referencias. O sea, como sí. que a veces da por sentado que uno sabe quién es cada persona y pues bueno, hay que ir buscando para entender contextos. Claro, y que algo bien importante cuando yo empecé a leer este libro, que justo cuando me dijiste: "Lo voy a escuchar", y lo empecé a leer, dije: "Le va a ir horrible". Siento que escucharlo está muy difícil, a menos de que seas una persona que constantemente lea filosofía, que estaría genial, obviamente, o sea, si Sí, es tu jam, adelante. sí, sí, Eh, adelante. y también es como si no eres una persona que al estudiar, no sé, si estudiaste una licenciatura o algo, estuviste en contacto con filosofía y con este tipo de dinámicas también. O sea, yo me recordaba como a mí yo de hace 13 años en la Ujú. universidad cuando me encantaban las clases de teoría política y era con una filósofa maravillosa y me interesaba mucho porque aprendía y me retaba, ¿no? Sus lecturas me retaban. Como que pensé en ella y dije: "Ay, ¿dónde estará esta maestra? Me gustaría saber en dónde está. Espero que esté en un buen lugar". Em, pero justamente es como el lo básico que dice el libro, y esto me llama la atención porque fue publicado en 2015, es Ujú. decir, el mundo ha cambiado muchísimo de 2015 a Después de la pandemia, 2026. sí, sobre O todo, sea, claro. más de los temas que Ujú, habla ujú. el filósofo Jung-Chul Han. O sea, más estos temas se han exacerbado. Entonces, yo los leía y decía: "Guau", o sea, si él hiciera como un recuento de todo esto, pues estaría más completo todavía, o cuáles serían sus posturas con respecto a esto, ¿no? Sí. Este, A mí me llamó mucho la atención algo que decía, intervengo porque voy a contar el backstage. Bonnie Empezó enloquece. Bonnie, enloqueció y María José por tapar y se estresa. Entonces, en lo que Bonnie se calma, voy a tirar algo que me llamó la atención, que dije, claro, es que no estamos tan lejos de eso. Aquí lo hemos platicado muchas veces, ¿no? No estamos tan lejos de la esclavitud. Es una historia que no es que digas, no, hace cientos de miles de millones de años no. Y justamente esto ha hecho eco en cómo también se mueve la sociedad alrededor del famoso tú puedes. Como decía María José, el autor plantea que venimos de una sociedad de obediencia, ¿no? Donde habían como jefes, donde había un dueño, por decirlo así, ¿no? Con la esclavitud, donde había como grandes como jerarquías
y eran pocas personas que lideraban al resto y el resto iban como por los objetivos que marcaba esta persona y era obediencia y ese era como el límite, ¿no? En este momento en donde estamos viviendo una era de libertad, y lo digo entre comillas, ¿no? Porque es una libertad en donde se supone que tú puedes alcanzarlo, justamente tú puedes alcanzar lo que tú quieras, el cielo es el límite, tú puedes llegar a donde tú quieras, los sueños se hacen realidad, etcétera, etcétera, pues todo depende de ti y de este esfuerzo de que yo puedo hacerlo y es ahí donde vienen como estas sobreexigencias, Claro, o ¿no? sea que básicamente veníamos del siglo XX, que es una sociedad súper disciplinaria, una sociedad en donde existen jerarquías súper marcadas en Ujú, todos los sistemas políticos y sociales, ujú. ¿no? Y las personas simplemente vean la historia de vida quizá de nuestros padres o de nuestros abuelos, que era como naces, creces, te casas, te metes a un trabajo, trabajas en ese mismo trabajo toda tu vida y adquieres ciertas cosas y te mueres, ¿no? Y que hoy vivimos en otro tipo de sociedad post, o bueno, él dice neocapitalista, en el tema de una sociedad de rendimiento y que todo está basado en el rendimiento, haciéndonos creer que nosotros somos dueños de nuestro tiempo, somos empresarios de nosotros mismos y vean hasta cómo nos referimos nosotros a nuestros trabajos o a nuestra idea de emprendedurismo, que es genial, pero es parte también de las corrientes que existen hoy en el mundo. No es tú pensando de esta manera solo porque sí. O sea, es como que hay un contexto más. Y dice que justamente esta sociedad del rendimiento es un exceso de positividad. Es un exceso de que todo depende de ti y todo depende de tu disciplina y todo depende de cuánto más puedes generar en esta productividad hasta en el sueño o hasta en tu alimentación o Y te hasta autoexplotas. y O terminas sea, autoexplotándote porque no es un ajá. sentido natural y que es parte, o sea, de este sistema que quiere que todas las personas se enfoquen en el rendimiento y en la productividad de facto y que sea como el motor de sus vidas de manera incluso inconsciente, que termina provocando pues seres humanos cansados, deprimidos, en burnout. O sea, me parece que cuando yo leía esto pensaba como hasta cómo nos referimos a nuestra vida en cuestión del sueño, ¿no? O sea, cuántas aplicaciones hay hoy Ujú, o ujú. aparatos que está bien tener aparatos si quieres tener un chequeo constante de tu salud, pero están obsesionados con cuántas horas durmieron, ¿no? Y no como cómo se sintió su cuerpo con eso sin que se los diga una aplicación. Sí. O las corrientes de wellness, ¿no? Creo que eso es algo que también es bien interesante de plantear con esto. Y es que todas estas corrientes y tal, al final son exigencias que uno se va poniendo para ir alcanzando, son metas, o sea, es una sociedad, como lo hemos dicho acá en algunas ocasiones, de que no se permite tener un hobby y ser pésimo en ese hobby, ¿no? Y hacerlo solo porque te Sí, gusta y ya, eso. sino que es como, okey, me voy a meter a tejer, o me voy a meter a bordar, voy a poner un ejemplo de algo que hice últimamente. Y fue como muy duro enfrentarme a que no sabía nada y ya yo quería hacer unas cosas y dije: "Güey, tranquila, si te quedan unos bordados espantosos, no importa, el chiste es que te relajaste", porque descubrí que es una actividad que me desconecta totalmente, ¿no? Ujú. Y que sí, como que la mente se me queda en blanco y me consumo en el bordado y me consumo y me consumo y me hizo mucho bien y como que no estamos acostumbrados a concentrarnos únicamente en lo mucho bien que nos hace alguna actividad que nos apasiona, sino que siempre le estamos cargando como esta expectativa súper alta de ser buenísimo en todo, ¿no? Porque Sí, siempre hay como que ir al rendimiento, porque estamos expuestos a literatura que habla de eso. Hay muchísimo contenido que es lo que más se consume ahorita, ¿no? Lamentablemente no podemos decir, no es que hay muchos libros de eso, de que te exigen, sí, pero no es el común denominador. Hay demasiado en redes sociales sobre claro. positivismo, hay demasiado sobre trabajar a trabajar y alcanzar, o no solo trabajar, gente que te pone vidas, casas,
etcétera, y se vuelven ideales para muchas personas y entonces el conseguir ese objetivo los lleva totalmente al burnout porque justamente todo el tiempo estamos queriendo alcanzar una meta dentro de esta libertad de ser como Barbie, lo que tú quieras ser, ¿no? O sea, básicamente. Sí, y que el mundo de Barbie no deja de ser una película de Greta Gerwig. Claro, ¿no? Y en su momento un juego donde nosotros inventábamos cosas y para eso es, básicamente. Es bien complejo porque es como luchar también con cómo se manejan los ámbitos laborales, porque uno puede Total. querer estar súper tranquilo y la gente que está metida en corporativos, en empresas o emprendiendo también, pues el ritmo de vida, el pagar hipotecas, el tan genera cierta competitividad por tener más, por alcanzar más y sí. Y que eventualmente terminas comparándote con los demás, aunque ni los Sí, conozcas, ¿no? totalmente. Y sí es, me parece, les juro que por eso dije, siento que abre muchas de estas conversaciones, en el cual hasta la manera en la cual nos, hablamos sobre los libros, ¿no? O sea, Ajá. ¿cuántos libros de autoayuda no existen? Y no es que estén mal, o sea, hemos hablado de libros de cajitas de herramientas increíbles y por eso surgió este año como nuestro un poco Párate. como nuestra huelga un poquito de libros Sí, de cajitas de herramientas. En sí. 2026 no hemos tenido esta selección así. Obviamente, posiblemente habrá alguno que otro en el cual pero muchos de estos libros que ves, los más vendidos, al menos en México, son libros como muy básicos de autoayuda o de cosas, Ujú. y otra vez es como para que tú, siendo un ser humano, qué bueno que quieras mejorar y qué bueno que quieras buscar tener inteligencia emocional, pero como si fueras todo el tiempo un proyecto que no está terminado. Imagínate si todo el tiempo le estás dando a entender a tu cuerpo, a tu mente, a tu ser, que todavía te falta, que tienes que seguir haciendo cosas, que no es suficiente, no es suficiente el existir en este mundo y cuidar de ti de una manera compasiva. No, tienes que llevarlo al límite. Y hay una parte en este libro, en la parte final, todo mi libro está subrayadísimo. Me encanta, está todo subrayado para que pueda regresar a estas ideas, ¿no? Y hay unas partes que se las quiero compartir, en donde dice, el explotador es al mismo tiempo el explotado, porque las víctimas ya no se distinguen de los verdugos. Nos matamos a base de optimizarnos para funcionar mejor. Hoy la nave industrial se confunde con la sala de estar. La consecuencia es que se puede trabajar en todas partes y en todo Ujú. momento. Ya no hay un explotador externo que me obligue a trabajar y que me explote, sino que yo mismo me exploto voluntariamente, creyendo que además me estoy realizando. Me mato a autorrealizarme, me mato por optimizarme. Y hablando justo sobre la industria del wellness, escribe aquí Jung Chul Han. Somos zombies de la salud y del fitness, zombies del rendimiento y del botox. Hoy estamos demasiado muertos para vivir y somos demasiado vitales para morir. Y es que eso viene desde las pequeñas cosas, ¿no? Y las pequeñas acciones de todos los días. A mí me impresionó mucho como este tema de la reflexión sobre el multitasking y que es parte de también, ¿no? De estar optimizándonos, porque el multitasking es una optimización de tu tiempo, según tu No yo natural. en su ser más productivo crazy, ¿no? En tu momento más de Lulu de productividad, el multitasking es un momento, es así, una optimización. Estoy muy cabrón porque puedo multitaskear. Y yo era una de esas personas. Y justamente el autor como que lo menciona de que más bien eso es regresar a un tema más animal, en donde los animales en el campo abierto obviamente tienen que estar atentos a muchas cosas porque hay muchos peligros alrededor, pero en el momento para el ser humano eso no es natural y por la evolución, claramente, ¿no? Entonces, en este momento el ser humano ya está hecho para que te concentres y medites una tarea, ¿no? O sea, si yo voy a contestar correos electrónicos, es sentarme a contestar correos electrónicos. Si yo voy a sentarme a contestar gente del WhatsApp que me ha estado escribiendo toda la tarde,
voy a sentarme a escribir uno por uno y me voy a dar el tiempo por si contestan, o sea, contestar y estar presente en ese momento con esa conversación. Pero a veces en el multitasking te entra un mensaje, lo contestas porque tienes que ser expedita. Entre más rápida seas, eso demuestras que eres mejor y estás trabajando. O sea, como esta demostración constante, ¿no? De que estamos haciendo cosas, de que si contestas rápido, soy la mejor porque contesto súper rápido. Y no, nunca estamos en algo realmente al 100%, siempre está la cabeza como en todos lados o haciendo muchas cosas. Y es importante darte el tiempo, primero porque las haces mejor y segundo porque se vive más tranquilo y te puedes dar como ciertos espacios para hacer otras cosas y darte el chance para otro punto que quiero mencionar que me llamó mucho la atención y es el desconectar y aprender a estar sin hacer nada y que está bien hacer alguna acción que no tenga ningún propósito fundamental. Exacto, o sea, creo Ujú. que además de estas ventajas de concentrarse en una sola tarea a la vez y no jactarse simplemente de que podemos hacer multitasking, porque somos nosotras también, o sea, tú y yo hemos jactado de que Claro, eso es lo normal. Primero, tu claro. sistema nervioso lo va a agradecer montones. O sea, tu Sí, sistema parasimpático y nervioso lo va a agradecer muchísimo, y creo que justamente hablando de un autocuidado real, es justamente ver cosas, o sea, de nada sirve que estés presionada o presionado de cumplir con tus horas de sueño y cumplir con tus horas y calorías y resistencia de que te dice tu sí, aplicación nueva, ya sea un anillo o un brazalete que te mide tu salud, y sí, no el estás conectado anillillo, contigo sí. mismo, ¿no? Y justamente me encanta esta recomendación que haces al final, porque estoy de acuerdo, ¿no? O sea, creo que una manera de resistirnos a esto y de contrarrestar justamente esta sociedad del rendimiento que termina siendo una sociedad del cansancio es, primero, hacer las cosas una a la vez, o sea, Ujú, una cosa a la vez. Y la otra es hacer cosas en los que seas mala solo por el hecho de existir en ese momento y estar. O sea, ujú. busquen algo que sean malos y está bien, qué rico ser malos. El otro día fui a un taller de acuarela con mi amiga Leti y no manches, soy malísima. La pasé padrísimo y está perfecto, güey. No, no quiero ser la mejor, no voy a ser la mejor en eso. Está bien, espero regresar, sí, espero regresar. No sé si me vaya a meter al taller grande para ir mejorando, porque quizá voy a usar mi tiempo de otras maneras, sobre todo ahorita que voy a parir. Pero regresaría 100%. ¿Que quiero que sea una obra de arte cada cosa que hago? No. Pero está bien, es parte Sí, de. sí, 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 sí. Y es que justamente hubo una cosa que, volviendo a esto de no hacer nada, que también va unido a los hobbies que es como es como, sí, como invitar a tu cerebro al descanso dentro del día a día, no solo cuando duermes. Porque como que estamos en este tema de que yo descanso cuando duermo. No, 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 o sea, durante el día hay varias cosas donde puedes descansar y ser contemplativo. El autor hablaba de un término que yo busqué y todo a ver si había más información de como pedagogía, como al mirar las cosas, como que se nos olvida mucho que, o no se nos enseña que dentro de la contemplación y no hacer nada es cuando pasa la vida y es cuando pasan las cosas porque estás observando y te estás deteniendo a ver a tu alrededor. Entonces, como que si a ustedes les cuesta como a mí estar sin hacer nada, está bueno contemplar y observar. Yo me quedo con uno de estos libros cajitas de herramientas y es algo que repito todo el tiempo, de Robin Sharma, que decía que por alguna, y me hizo mucho sentido, por alguna razón tenemos 2 ojos, 2 oídos y solamente una boca, porque es más importante que puedas escuchar y observar a tu alrededor que o sea, no todo el tiempo tienes que estar diciendo algo, ¿no? Y no todo el tiempo también tienes que estar haciendo algo. Amén, hermana. De verdad, muy bien eso, que se nos tatúe y que se... Y a ver, ahorita, o sea, en actividades que pueden hacer. Estamos en primavera, posiblemente en sus ciudades deben de haber
un cambio estacional marcado. Aquí tenemos unos árboles maravillosos que son rosas, como clarito, preciosos, y de verdad es como estoy intenciando a las personas que se detengan y que admiren todos estos árboles que están en todas las calles y parques y camellones divinos. En la Ciudad de México, en el Valle de México, el centro del país, son las jacarandas divinas. Es como tener la capacidad de que en tu día a día, okey, no te vas a meter a un taller de macramé, no te vas a meter a un taller de acuarela, de cerámica, está bien, quizá ahorita no es tu prioridad y chido, no pasa nada, no te sientas tampoco con la necesidad de rendirte, pero Sí. sí de parar, admirar, qué padre, o sea, en lugar de ir así con el celular, este, escroleando cosas que quizá no son tan urgentes o contestando algo que tú piensas que es urgente, pero se puede esperar 5 minutos, no le va a pasar nada a tu empresa o a tu trabajo si en 5 minutos no contestas, estoy segura de ello, Ujú, ujú. a menos de Sí, que seas un 100%. doctor, ¿no? En Sí, emergencias. sí. Sí. Eh, eh, admira el árbol, ¿no? Hay una película maravillosa de Wim Wenders que se llama Días Perfectos. Creo que ya la hemos hablado aquí en el podcast, pero no importa. Se llama Días Perfectos, de Wim Wenders y salió creo que en 2023, 24 por ahí. Está disponible en plataformas, si la buscan, la pueden rentar o pueden buscar a ver si en sus ciudades hay como alguna cineteca que la tenga para rentarla o algo así. Em, y habla de la vida cotidiana de un señor en Japón, en Tokio. Y es un señor que su trabajo se encarga de la limpieza de los baños públicos de Tokio en ciertos sitios y parques hay baños públicos y él se encarga todos los días de ir a diferentes puntos a limpiarlos y a checar que todo esté bien. Entonces seguimos la vida de este personaje en lo más cotidiano del mundo y es una película súper meditativa, súper reflexiva, que sí te deja pensando como, qué bonita vida. Y no es romantizar nada, no, 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 o sea, el día a día, el observar, el si te vas a sentar a comer un sándwich en el parque, siéntate a comer un sándwich en el parque, ¿no? Y ve la ardilla que siempre pasa y que quizá ese día pasaron 2, ¿no? Ujú. Como que esta necesidad de siempre estar haciendo varias cosas a la vez, no es algo natural de nuestra especie, no es algo natural de los seres humanos, y yo creo que decir eso, y Chul Han lo dice, no es un avance de nuestra civilización, ¿no? Es un retroceso. Es un retroceso. O sea, Ujú, es un ujú. retroceso. Y para cerrar justamente un tema que quería poner y que creo que la coyuntura es muy buena, este viaje que hicieron los 4 astronautas alrededor Ujú. de la órbita lunar, muy interesante porque mucho de lo que ellos hicieron en este viaje, sobre todo cuando estaban orbitando alrededor de la Luna, en una zona totalmente inexplorada por seres humanos, era sentarse a ratos, tenían como turnos de 2 2, que 2 se sentaban en la ventana para ver la superficie lunar, y uno tomaba fotos y otro Ujú. hacía anotaciones y observaciones. Y eran periodos de 45 minutos, 1 hora, en el que te quedas haciendo anotaciones y observaciones. Y luego se cambiaban, y así fue durante casi un día completo que se aventaron esos turnos ellos. No dejaba de pensar justo con este libro que decía, estas personas que están generando una cantidad de conocimientos impresionantes que apenas nos vamos a enterar de ello porque regresaron, se dedicaron a eso. O sea, estas personas que son como el top del top del top de personas en Y ciencia desde antes, ¿eh? y Desde desde los antes, entrenamientos. es la Ajá, capacidad ajá. de observar. O sea, la capacidad de observar, no hacer muchas cosas a la vez te vuelve más chingón. La capacidad de observación, de sentarse y poder anotar lo que están observando, y la capacidad de análisis es el verdadero avance civilizatorio. No hacer muchas cosas a la vez y hacer todo a medias. Y aparte estar estresados y en burnout y cansados y con depresión y con ansiedad y con todo. Bueno, dicho está.
Ay, tenemos chismecito. Mucha gente de nuestra comunidad, me escribieron como 3 personas que Mm, habían metido a su lista de por leer el libro de ujú. Atmosphere de Taylor Jenkins Reid, y que Mm, justo lo estaban terminando ahorita y coincidió con el tema del ujú, ujú. Artemis 2. Sí, Entonces, me encanta que lo hayamos metido el año pasado y que lo podamos compartir, y que si quieren escuchar ese episodio está disponible, y es un gran libro, así sí, como otros que hay, Los astronautas de Laura Ferrero, que igual habla de estas expediciones de los expediciones. Apolo. Pero ¿sabes qué le rescato yo a Atmosphere? Que, o sea, de hecho tú hiciste un reel espectacular que subiste en tu cuenta en colaboración con Cadena de Libros, y nos regalaste un contenido que si no lo han visto vayan, pero se los voy a resumir aquí, porque la verdad es que me parece muy lindo para darle como contexto a esto de Artemis y es. Tenemos Orbital de Samantha Harvey, que es un libro que habla justamente de esto, de la contemplación. Y la manera en la que está escrito es así. A Ujú. veces es difícil porque como estamos acostumbrados a, dame carnita y ahí, ¿ahora qué pasa? Y El al estilo dramón. Frida McFadden, ajá, ajá, de estos libros así de leer rápido. Este es más contemplativo, pero como que tienes una visión de cómo se vive adentro ya cuando están en el espacio, ¿no? En esta convivencia, en estos momentos de observación y tal. Y Atmosphere, que también lo recomendaste y es del que estabas hablando ahorita, te da como un contexto de todo lo que sucede antes de, Ujú. ¿no? Cómo son los procesos para ser astronauta, cómo es el momento de la incertidumbre de una selección, ¿no? La incertidumbre de de los procesos, de los entrenamientos, de cómo conviven entre ellos, cómo se van conociendo, cómo Los saben, sacrificios humanos que hay en sí, sí, relaciones de vivir lejos, o que tu persona querida se va a ir al espacio y, pues, es esperas que todo correcto. vaya bien, pero, pues, todo puede pasar. Todo puede pasar, exacto. Entonces, como que siento que estos 2 libros pueden dar un contexto como de 2 partes distintas de este proceso y divino vivirlo a través de la literatura. Entonces, si están Maravilloso, como la en verdad. esa búsqueda, es bue ay, a mí me encanta cuando uno con las lecturas se puede montar como en los acontecimientos del importantes de la actualidad, ¿no? Y como que puedes complementar. Entonces, Y es ahí la les dejamos. maravilla de los libros, Sí, ¿no? Que estás sí, leyendo y que al final forman parte como de un contexto más grande que tú, ¿no? Porque correcto. nosotros, la verdad es que yo nunca pensé como en esta expedición de Artemis 2 en este año, cuando metimos esa No, selección el año pasado, pero yo es tampoco. parte de la maravilla del mundo de los libros, que van de la mano con lo que sucede en nuestra era, o sea, lo que Sí, sucede en nuestra época, y eso es increíble, es es maravilloso. es increíble. Y hablando de Sí. buenas noticias, no lo quiero dejar de tocar en este episodio, y es que Samantha Schweblin ganó el premio ¡Ah! AENA en Sí, España, que es 1 millón de euros. es Eh, bastante. Qué es padre. Sí. y ganó por un buen mal, que hay episodio, el año pasado tuvimos episodio de este libro de cuentos de esta autora argentina maravillosa. Es un premio muy polémico, porque mucha gente estaba muy atacada de cómo estaban premiando la literatura con 1 millón de euros, ¿no? Que es una cantidad bastante importante. Pero me encanta que lo haya ganado ella, me encanta porque creo que aparte se lo merece, Sí, es maravillosa. Y lo que dijo me gusta todavía más, de cómo, sí. su primera reacción, o de las primeras cosas que dijo a la prensa fue: "Siempre soñé con tener un sueldo mensual". Se me hace loquísimo, Y qué fuerte qué eso, porque necesario. todo lo que los libros le dan a la sociedad y qué poco la sociedad le da a estas personas que ponen las historias y las investigaciones y lo que tú quieras, ¿no? En un libro y lo que implica volcar tu vida y todo en un libro y que no haya realmente o sea, a ver, si eres Elizabeth Benavent, obviamente te va increíble, ¿no? Pero no todos los autores tienen la misma entrada de dinero y a mí me parece súper bien que se premie. A ver, perdón, pero así como se les premia a los futbolistas con un montón de dinero,
no me parece nada descabellado que en un premio a un autor cada año le den 1.000.000 de euros. O sea, no es que les están dando 1.000.000 de euros cada 6 meses o cada mes. O sea, la verdad es que es una oportunidad entre un montón de personas que pueden tener la posibilidad de ganarse un premio de literatura. Entonces, es como, a mí me parece perfecto y ojalá existan más espacios y más incentivos y ojalá en algún momento lleguemos a que puedan tener un salario mensual, así como cualquier persona que busca un trabajo para poder, pues, sostenerse. O sea, no Claro, viven del aire. Ajá. ¿cuántas veces hemos hablado? Y por eso tenemos una sorpresa que luego les contaremos, de hablar con autoras y saber más sobre ellas, ¿no? O sea, ¿qué se dedican fuera Sí, de escribir y publicar, ¿no? Como que tenemos esta idea romantizada de que el amor al arte es suficiente y la realidad es que la mayoría, la gran mayoría de las y los autores que leemos tienen otras sí. vidas y tienen otros trabajos, que es lo que pues, todos queremos pagar nuestra renta y pagar nuestro súper y pagar las necesidades básicas y no siempre las y los autores tienen el privilegio de poder hacerlo únicamente a través de la escritura, que fue lo que dijimos cuando publicaron el último libro de Sally Rooney, ¿no? De, pues qué padre que ella sea una chica que puede decir, no voy a hacer promoción, le dan el avance y se puede ir a una cabaña en Irlanda a escribir novelas como intermezzo increíbles, ¿no? Ujú. Ojalá que hubiesen más como ella que puedan tomar esas decisiones. Elizabeth Benavent, que ya va a salir su próximo libro, estoy muy Sí. emocionada por ello, em, justo, ¿no? Que tiene esta flexibilidad y que aún así, pues no, espero que pronto podamos platicar con No, Elizabeth perdón, Benavent de hecho, está saliendo hoy. Hoy, ¡ah! 14 de abril, está saliendo el Qué libro. emoción, Ajá. qué emoción, qué Sí, emoción. Ojalá un día sí. podamos platicar con ella y como que decirle: ¿ganas solo de libros o tienes otra cosa?". Porque Ay, ese sería un sueño para la segunda temporada de algo que estamos preparando. Sería un sueño que estuviese Elizabeth lo vamos Benavent, a pero bueno, manifestar, lo sí haremos. hay que Pero manifestarlo. pero sí, ¿no? Bueno, no quería dejarlo de comentar, el premio de Samantha Schweblin. Sí, Felicidades, maravillosa, si no la han leído, está en Penguin, El buen mal de Samantha Schweblin, no se queden sin leerlo, es un libro de cuentos súper interesante. Hasta me dieron ganas como de retomarlo y de releer algunos, ¿no? Los de que más me releer gustaron, fue algunos. como, Sí, se me antoja mucho, sí. pero ya, Sí, sí, sí. Pues bueno, hablando de grandes libros, gracias a todas las personas que se anotaron para el club de lectura con Almadelia Murillo, que es este sábado a las 11 de la mañana. Las inscripciones las cerramos desde el viernes pasado, porque pues ya estamos mucho más allá de la capacidad de los que generalmente tenemos, ¿no? En nuestros clubes de lectura. Así que estamos muy emocionadas por esta respuesta tan bonita para, pues, hablar y tener el privilegio de tener esta sesión con Almadería Murillo, que va a ser una joya, estoy segura de ello. Si se anotaron y por alguna razón están preocupados porque no se pueden conectar, igual les vamos a compartir, después la grabación, pero bueno, el chiste es conectarse para estar ahí viviendo la experiencia ahí, presentes, escuchando y compartiendo, con Almadelia y con otros lectores. Pronto les vamos a anunciar el club de mayo, estamos ahí haciendo temas de definiendo. logística, definiendo temas de logística para poder, darles ya una fecha y contarles todos los detalles. Y como dijo Majo, la siguiente semana, les vamos a contar todo lo que va a pasar en Cadena de Libros de aquí a unos meses próximos. Se vienen cosas nuevas y se las queremos ya compartir. Así que bueno, la próxima semana habrá mucho chismecito. Muchas gracias, gracias, Mae, y pues nos vemos en el Gracias. próximo episodio de Cadena de Libros.